Hola, mi amigo querido, qué alegría. Nuevamente estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a revisar la lección número 3 para el 16 de julio del año 2022. El título de la lección es La jaula. Es un título medio curioso, ¿no es cierto? La jaula. ¿Qué tiene que ver ese título, La jaula, con el tema de esta semana? Es que el propósito de la lección es mostrarnos que muchas veces Dios en el pasado y hoy también permite que sus hijos lleguen a un punto en que parece que no tienen salida. Desde el punto de vista humano parece todo perdido, como si se sintieran en una jaula, acorralados, encerrados. Tienen alas para volar, pero no pueden porque están enjaulados. Y vamos a ver que Dios permite eso, solo con un propósito: hacernos crecer, desarrollar en nosotros su carácter, hacernos maduros. Porque si Dios nos protegiese en todo momento, quiere decir, si Dios al menor lloro colocase el chupón en la boca, atento a todo lo que nos quejamos, ahí está Él, pronto para socorrernos, ayudarnos. ¿Qué pasaría? Creceríamos como niños endebles, débiles, incapaces de enfrentar las circunstancias de la vida. Ahora, Dios está en todos los momentos a nuestro lado, pero no siempre para colocarnos el chuponcito en la boca, sino que muchas veces está ahí para ayudarnos a pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Eso es lo que vamos a ver en la primera parte de la lección, que tiene como título Yendo a la tierra prometida por un túnel sin salida. Y aquí vamos a revisar un pasaje de la vida de Israel. Para eso voy a leer el texto, Éxodo capítulo 14, versículos 10 y 11. Dice así: Cuando el faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y vieron que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel clamaron a Jehová llenos de temor y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos has sacado de Egipto? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿quién estaba dirigiendo al pueblo? Moisés. ¿Pero quién dirigía a Moisés? Dios. Y Dios podría haberle instruido a Moisés para llevar al pueblo por un lugar donde no hubiesen dificultades, no hubiesen problemas. Claro que sí, Dios es todopoderoso, puede todo. Pero ¿por qué permitió que Moisés llevase al pueblo en dirección al Mar Rojo? Y el pueblo corría, y el enemigo atrás. Y de repente el pueblo llegó al Mar Rojo y ya no podía atravesar. ¿Cómo iba a atravesar el mar? A la mano izquierda un monte, no se podía subir. A la derecha otro monte, no se podía subir. Y atrás un enemigo armado hasta los dientes. ¿Qué iba a hacer un grupo de pastores de rebaño, fabricantes de ladrillos, gente humilde, gente simple, con un cayado en la mano? ¿Qué iban a hacer delante de soldados armados? Entonces, desde el punto de vista humano, ellos llegaron a la jaula, a un túnel sin salida. Ya no tenían para dónde ir, humanamente. Entonces, ellos mismos le dijeron a Moisés: pero Moisés, ¿por qué nos sacas de Egipto para traernos a esta jaula? ¿Por qué, si era para morir, no nos dejaste morir y ser enterrados en los sepulcros de Egipto? ¿Por qué nos trajiste aquí? Y esa palabra, esa pregunta, ¿por qué?, es la pregunta que nos hacemos nosotros siempre cuando
vienen dificultades, cuando vienen problemas, la primera pregunta que sube a la mente, ¿por qué? Señor, ¿por qué? Si yo soy tu hijo, si yo te obedezco, si yo ando en tus caminos, ¿por qué? Y tú puedes decir, Señor, si yo oro todos los días, si yo estudio tu palabra todos los días, ¿por qué? Te voy a leer un texto que te va a explicar por qué. Y es el versículo 31 del mismo capítulo de Éxodo. Dice así: al ver Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Al ver Israel aquel gran hecho, ¿a qué se está refiriendo esto? Es que cuando el pueblo de Israel parecía que no tenía salida, parecía que estaba enjaulado, pues Dios le dio la orden a Moisés para levantar la vara. Y cuando levantó la vara, el mar se abrió. El pueblo de Dios pasó. El enemigo venía atrás. Pero cuando el pueblo terminó de pasar y el enemigo estaba todavía en la mitad del mar, el mar se juntó de nuevo y se tragó a todos los soldados egipcios. Soldados, carros de guerra, todo fue sepultado por el agua. Y el pueblo de Israel del otro lado contempló la maravillosa obra de Dios. Ahora, querido, hay mucha gente que piensa que todo esto es fábula, historia bonita, escrita ahí para entretener a los niños, pero no es verdad, no es así. Esto es cierto, esto es verídico, esta es la palabra de Dios, porque lo que Dios quiere enseñarnos es que no nos va a llevar en esta vida, en el desierto de esta vida, no nos va a llevar solamente por los caminos fáciles, porque ahí no desarrollaríamos nada. Y Él quiere que crezcamos, que nos volvamos cristianos adultos, fuertes, musculosos. Y cuando tú quieres crear músculos, tienes que ir a una academia, levantas los pesos, ¿ah? ¿Y qué pasa? Pues duele terriblemente, pero el dolor es una evidencia de que estás desarrollando la musculatura. El dolor, por eso Dios muchas veces permite que tú llegues a un punto en que te parece que no tienes salida. Y en lugar de preguntarte por qué, debes confiar en Dios. Pero la palabra de Dios aquí, en el versículo que acabo de leer, te responde por qué. Dios te lleva a esas circunstancias, no por qué, sino para qué. Para que desarrolles tu carácter, para que te fortalezcas en la vida espiritual, para que madures en tu experiencia cristiana, para que no seas un cristiano endeble, como la hoja seca que el viento lleva de un lado para otro, pero que seas firme, que los huracanes vengan, pero tú ahí firme como la palmera. Vamos entonces al siguiente punto de este estudio, bajo el título de aguas amargas. Ahora, este incidente que vamos a revisar ahora sucedió ya después de que el pueblo cruzó el Mar Rojo. Voy a leer el texto de Éxodo, capítulo 15, versículos 22 y 23. Dice así: Moisés hizo partir a Israel del Mar Rojo. Después del incidente que estudiamos ya, salieron entonces al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que quiere decir amargo. Bueno, el pueblo de Israel vio las grandes obras de Dios y el texto dice que el pueblo creyó en Dios. Entonces Dios lo llevó ahí a fin de desarrollarles la fe y ahora el pueblo creyó en Dios. ¿Pero estaba maduro? No, todavía no estaba maduro. Porque el proceso de maduración es un proceso que demanda tiempo. Tú hoy día levantas pesas y mañana ya no estás con los músculos grandes, sino que todos los días es un proceso. No hay crecimiento así de un momento para otro, de la noche para el día, no.
Y el crecimiento, vuelvo a repetirte, involucra dolor. Entonces ahora ellos creyeron, pero ese creer era un creer pequeñito, tenía que desarrollarse, tenía que crecer. La fe de ellos se alumbró como una lucecita, pero tenía que volverse un espectáculo de luz para iluminar con su fe, con su testimonio personal al mundo. Entonces Dios los siguió llevando, los llevó por el desierto. Dios no sabía en qué puntos del desierto había agua. Claro que había. ¿Y por qué los llevó por el desierto, por donde no había agua, por un camino donde no encontraban agua? Durante 3 días. Y pues la gente llegó a un punto en que ya no podía más. Dice que nuestro cuerpo puede resistir muchos días sin comer, pero no sin beber. Al 3er día ya el pueblo estaba languideciendo, estaba a punto de morir. ¿Y qué sucedió? Ahí sucedió algo extraordinario. A lo lejos vieron palmeras, y donde hay palmeras hay un oasis, hay fuente de agua. Y ellos corrieron, llegaron ahí, y cuando llevaron el agua a la boca, descubrieron que era una agua que no se podía beber, agua amarga. Y nuevamente comenzaron a lamentarse. ¿Por qué nos trajiste? Nos hubieras dejado allá. Mejor, si era para morir, hubiéramos muerto allá. Pero ¿por qué nos trajiste? ¿Por qué? Nuevamente el por qué. Ahora mira, hace 3 días habían creído en el Señor porque vieron el milagro divino. 3 días después, ¿por qué nos trajiste? Para morir aquí. Pues así somos, querido. No mires a Israel y digas, pero qué gente terca, falta de fe. Porque esa gente terca, falta de fe, soy yo, eres tú, querido. Cuando todo va bien, pues, oh, gloria a Dios, aleluya, todo es maravilloso. Y cuando vienen las dificultades, cuando viene la falta de empleo, cuando llega la crisis en la vida financiera, en la salud, en la vida familiar, en la vida profesional, en cualquier área, ¿Qué es lo que pregunta? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero recuerda que hace un mes Dios te hizo ver grandes cosas maravillosas. Y ahora ya te estás preguntando ¿por qué? Porque apareció una prueba en la vida. Ahí en Mara sucedió algo extraordinario. Porque había una palmera y Dios le dijo a Moisés, toma un ramo de la palmera y coloca en el agua. Y cuando él colocó en el agua se volvió dulce instantáneamente. Y dulce, instantáneamente. Ahora el pueblo nuevamente, oh, gloria a Dios, qué Dios bueno y maravilloso. Un minuto atrás se estaban preguntando por qué, queriendo morir, lamentándose. Un minuto después, al ver la gloria de Dios, oh, Señor, tú eres maravilloso, no hay Dios como tú. Esa palmera simboliza a Cristo. Tu vida puede estar amarga como el agua de Mara, envenenada, intoxicada, agua que no sirve para nada. Tu corazón un pozo de amargura, de resentimiento, de odio, de derrota, de fracaso, de pesimismo. Pero si tú colocas a Jesús en tu corazón, no a la palmera, sino a Jesús en tu corazón, tú vas a ver que tu corazón se va a volver una fuente de agua pura, de agua de vida. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando llega al corazón, transforma las circunstancias, transforma la vida. Bueno, ¿cuál es la lección que aprendemos aquí? Tendríamos que ir a Éxodo capítulo 17, versículo 7, para encontrar la respuesta y ver cuál fue la lección que aprendieron allá. El texto dice así, y dio a aquel lugar el nombre de Masá y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová al decir, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Aquí está la respuesta. ¿Por qué Dios llevó al pueblo de Israel a Mara? Porque al menor problema lo que se preguntan es, ¿está Dios con nosotros o no? Dios nos abandonó. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué nos pasa esto? Pues Dios los llevó ahí para mostrarles una vez más que aunque desde el punto de vista humano todo está oscuro, no ves nada, todo parece perdido, Dios está contigo. Oh querido, Dios está contigo. No dudes de eso. Nosotros tenemos aquí
en casa una muchacha que nos ayuda en los servicios de la casa. Y hace 3 días la hija murió, pero murió de una manera trágica. Y en la hora del entierro ella se desmayó llorando y preguntaba ¿por qué? De repente tú, como esta muchacha, estás pasando por un momento difícil. Tu corazón está triste, estás estudiando la lección, mirando este programa, pero en el fondo de tu corazón sangra. Te han herido, te han golpeado. La vida, las circunstancias o las personas te han golpeado. ¿Sabes, querido? Si el dolor no te hiciera crecer, Dios nunca te llevaría hacia el dolor. Pero es que Dios desea verte maduro, grande, y por eso permite muchas veces que el dolor llegue a tu vida. Vamos a la tercera parte de este estudio. Aquí veremos lo que sucedió con Jesús. Mira lo que dice Lucas 4, 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. No comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. La parte del texto que quiero destacar es que después de su bautismo, Jesús fue llevado al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para ser tentado por el enemigo. Quiere decir que fue el Espíritu que lo llevó para ser tentado. Sí, pero el Espíritu no debe ayudarte para ir lejos de la tentación. ¿Y por qué a Jesús lo llevó para ser tentado? Es que la tentación, y llámese tentación de tentación que apela a los sentidos de la carne, o al dolor, o a las dificultades, a las provisiones, pero la tentación llega a tu vida con el propósito de que te separes de Dios. Eso es lo que el diablo quiere. Pero ¿qué pasó con Jesús? Él se agarró más de la palabra de Dios. Él era Dios, pero él era ser humano. Él no se disfrazó de hombre. Él asumió la naturaleza física del hombre. Él podría ser tentado y podría caer, podría pecar. Por eso Pablo dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Tentado. Y el diablo en el desierto lo tentó por los ojos, lo tentó por la boca, por el hambre, lo tentó por el egoísmo, por el orgullo, por todo. Y Jesús resistió. Porque aunque el Espíritu lo llevó para ser tentado y desarrollarlo como ser humano, porque como Dios era Dios, pero como ser humano tenía que crecer. ¿Acaso cuando era niño, el texto no dice, Jesús crecía en gracia y sabiduría para con Dios y con los hombres? Jesús tenía que crecer. Y para desarrollar 3 años de ministerio, él tenía que crecer como ser humano en su dependencia de Dios. Y por eso el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado. Entonces, cada vez que tú enfrentas dificultades, no pienses que Dios te ha abandonado. Muchas veces es Dios mismo el que te lleva a la jaula, al túnel sin salida, al desierto. ¿Para qué? Para probar, para hacer crecer tu fe. Vamos al punto 4 del estudio de esta semana. Un legado duradero. El dolor pasa, querido. Pero lo que has aprendido con el dolor es para vida eterna. Voy a leer el texto para probar esto. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice así: esto les causa gran regocijo, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Les sea necesario, o sea, necesitamos soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones. Pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba,
como el oro habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra el día que Jesucristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego. Y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. Oh, querido, si el oro para ser purificado necesita fuego, necesita el calor del fuego para consumir la inmundicia que todavía puede haber en el oro, para hacerlo oro puro, y el oro es perecedero, ¿cómo es que tú, cristiano, tú, ser humano, tú, hijo, hija preciosa de Dios, que vales mucho más que el oro, la plata, el dinero, lo que sea, tú eres gente, tú eres un príncipe, una princesa en el reino de Dios, si el oro es probado para ser purificado, ¿cómo es que tú, que vales más que el oro, no vas a ser probado? Porque finalmente Dios quiere prepararte para el reino de los cielos. En esta vida, el dolor es pasajero, pero el resultado de haber pasado por el dolor es eterno. No te olvides nunca de eso. Y llegamos al fin de este estudio, hablando de que es necesario, pues, en este mundo, ser probado por el fuego. Y el autor de la lección presenta la historia de un muchacho llamado Alex, que cuando aceptó a Jesucristo, en lugar de desaparecer los problemas, parece que aparecieron más problemas en su vida. Y es lo que ya te dije siempre, querido. Cuando estás lejos de Dios, cuando no conoces a Dios, ¿para qué el diablo te va a atormentar? Pues ya estás lejos de Dios. Pero cuando tú aceptas a Jesucristo, ahí que el diablo va a venir con todo encima de ti. Pero ¿qué pasa? Si tú aceptaste a Jesucristo solo por el interés en las bendiciones de Dios, en que todo te vaya bien y nada más, no por amor, no con el deseo de ser fiel a Él hasta el día de tu muerte. Si tú lo aceptas solo por interés, al menor soplo del huracán ya sales corriendo creyendo que Dios te ha abandonado. Pero si tú persistes en tu fe, tú vas a ver que vas a salir del huracán mucho más fuerte. La lección dice, hace una pregunta, ¿no? ¿Qué le dirías tú a este joven, Alex, mencionado en la lección? Un muchacho que entregó su vida a Cristo y está pasando por muchos problemas. ¿Qué le dirías tú? ¿Qué versículo le leerías a él? Pues yo escogería Romanos 8:28, que dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito. Vamos a analizar dos pensamientos cortitos. Primero, todo lo que le sucede a los hijos de Dios es para su bien, aunque no lo entiendas, aunque te parezca malo. ¿Cómo es que la pobreza puede ser para tu bien? En algunas circunstancias lo es. ¿Cómo es que la derrota puede ser para tu bien? En algunas circunstancias lo es. Todo lo que sucede, las cosas buenas y las cosas malas, si Dios permite que lleguen a tu vida, es para tu bien. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque Dios tiene un propósito para ti. ¿Y por qué? Porque Él te ha escogido, Él te ama. Desde que estabas en el vientre de tu madre, Dios ya sabía quién eras, ya tenía un plan para ti. Tu destino es el reino de los cielos. Y para llegar allá vas a ser probado como el oro. Las dificultades van a aparecer, pero no te desesperes. Por eso, queridos, si en este momento estás sufriendo, estás luchando, arrodíllate, aunque tengas que llorar, aunque tengas que decirle, Señor, yo no te entiendo. Señor, yo quiero creer en ti, pero está todo oscuro, no te veo. Tú habla con Dios. Aunque sea para decir, Señor, eres injusto conmigo, pero habla con Dios. No te separes de Él.
Él es tu roca. Vas a pasar por el valle de la sombra y la muerte, pero vas a llegar a los pastos verdes y a las aguas tranquilas.